Muy buenos días, clases. Sean bienvenidos a una semana de la clase de artes. Esta semana estaremos estudiando el tema el canto. Vamos a definir el canto que proviene del vocablo latino cantus y se refiere al acto y la consecuencia de cantar. Esta acción, que puede ser desarrollada por un ser humano o un animal, consiste en generar sonidos que resultan melodiosos y por lo general agradables al oído de las personas. En muchas experiencias nuestras, nosotros alguna vez hemos cantado alguna canción, hemos taradeado e incluso escuchamos canciones. Eso es el término cantar, cuando nosotros utilizamos nuestra voz para emitir algún sonido. Entonces, los seres humanos tenemos como resultado sonidos melodiosos y que son agradables al oído de las personas. En el caso de los seres humanos, el canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonor humano, que es la voz, como les decía anteriormente, siguiendo una composición musical. El canto también ocupa un lugar importante dentro de la música, ya que permite incorporar texto a la obra. El arte del canto nació con el hombre mismo, con su primera expresión vocal. En sus orígenes fue una forma más elevada del lenguaje, probablemente inspirada por el canto primitivo. Hay incluso quienes afirman que el canto existió antes del lenguaje hablado, así como existe una especie inferiores al hombre, como por ejemplo las aves. Se dice que el canto inició mucho antes de lo que nosotros conocemos ahora como el lenguaje. Entonces, recuerden que también hay quienes creen que el sonido o el expresarse de los animales es considerado canto. Bien, la laringe, que es el órgano principal en el canto, es comúnmente llamada la garganta, que es esa parte que nosotros emitimos nuestra voz, que hace posible que nosotros emitamos nuestra voz. Fue el primer instrumento musical del que se hizo uso la humanidad. Antes no existían los instrumentos musicales como nosotros actualmente los conocemos y fue la voz el principal instrumento musical en la antigüedad. Las antiguas culturas habían descubierto ese instrumento y creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses. El arte del canto fue desarrollado por todos los pueblos. Bien, dentro del canto vamos a diferenciar o a clasificar diferentes estilos. Existen dos grandes categorías dentro del canto. La número uno es el canto lírico y esta implica la puesta en práctica de distintas técnicas para cantar la música clásica o la música culta. Los cantantes del canto lírico interpretan un repertorio vocal de música clásica, principalmente la ópera. También se denomina como el canto clásico la zarzuela, que es una comedia musical, e incluso el canto popular. Dentro del canto lírico, que es un estilo de canto, se distinguen dos géneros. El género número uno es la ópera. Solo vamos a definir en términos muy generales cada uno de los géneros para que ustedes los vayan conociendo. La ópera, creo que alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar ópera. Para algunos es agradable, para otros no, pero la ópera distingue un género de música teatral en el que una acción escénica se armoniza, se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones suelen ofrecerse en teatros de ópera acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. La ópera forma parte de la tradición de la música clásica europea y occidental. El otro género que encontramos dentro del canto lírico es el oratorio. Este género musical se considera dramático sin puesta en escena, es decir, que no se transmite o no se representa en un teatro como la ópera. No tiene vestuario ni decorados. Está compuesto generalmente por voces solistas, coro y orquesta sinfónica, a veces con un narrador. Su tema es frecuentemente religioso. En el género oratorio normalmente encontramos los temas religiosos, como historias de la Biblia o del Evangelio o de la vida de Jesús o de los santos. Entonces, el género oratorio dentro del canto lírico se refiere básicamente a la música religiosa. Vamos con el segundo estilo que encontramos en el canto y es el canto popular. Este canto apunta a la interpretación de canciones de géneros musicales masivos. Es lo que vamos a ver a continuación, que es lo que normalmente nosotros escuchamos a diario en las radios, en el internet, en YouTube. Este tipo de canto es lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar.
Dentro del canto popular encontramos distintos géneros, entre ellos incluyen, número uno, vamos a definir en términos generales, decía, los géneros que se distinguen dentro del canto popular. El género número uno que se encuentra es el folk. Es un término de origen inglés utilizado en la lengua castellana generalmente para referirse a la música folclórica. Es como una abreviación, si se fijan, folk viene del término música folclórica. Entonces, el folk canta únicamente la música folclórica y es un término de origen inglés. La música folclórica tiene que ver con la música tradicional de cada uno de los países. Luego tenemos el género gospel, que es la música espiritual o una música evangélica. En su definición más estricta, es la música religiosa estadounidense que surgió de los cientos de iglesias pentecostales, protestantes, evangélicas, afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular durante la década de 1930. Más generalmente suele incluirse también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos sureños independientemente de su etnia. Aunque la música gospel es un fenómeno estadounidense, se ha extendido a lo largo del mundo. Aquí me quiero detener porque básicamente es el tema central de su tarea, ya vamos a hablar más adelante. Pero la música gospel se refiere a la música que se escucha en la religión evangélica y son canciones que tienen que ver con la vida religiosa. El gospel, vamos a repetir, nació en los Estados Unidos a partir de las iglesias afroamericanas protestantes. Muchas veces lo hemos visto en algunas películas que salen personas dentro de una iglesia y son afroamericanas y forman parte de un coro musical de una iglesia. Entonces, el gospel es un género musical afroamericano que nació en los Estados Unidos, pero se ha extendido a lo largo del mundo. Es por eso que existen en la actualidad gran cantidad de cantantes que han escrito y han lanzado música evangélica cristiana, que es la que normalmente se escucha en la iglesia evangélica. El siguiente género que encontramos en el canto popular es el rock. Cabe recalcar que el rock es, aunque lo asociamos con el mundo, también probablemente encontremos alguna música cristiana que tenga este género. Entonces, recuerden que la música es un género únicamente. Es un término amplio que agrupa una variedad de estilos de música popular originados como el rock and roll a principios de la década de 1950 en los Estados Unidos y que evolucionó con un gran rango de diferentes estilos en los años 1960. Particularmente es un género que se utiliza en Reino Unido y los Estados Unidos. Otro género que encontramos es el género pop, que es un género muy conocido y es un género de la música popular que tuvo su origen a finales de los años 1950 como una derivación del tradicional pop, en combinación con otros géneros musicales que estaban de moda en aquel momento. Hay elementos esenciales que definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, escritas en un formato muy básico. Es decir, las canciones de pop son muy cortas y normalmente se repite muchas veces lo mismo. Vamos con el género jazz, que es un género musical que nació a finales del siglo XIX en los Estados Unidos y que se ha expandido desde el siglo XX a partir en todo el mundo. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. Luego hablamos del siguiente género, que es el teatro musical, y esta es una forma de arte escénico, si pueden observar la imagen acá, en el que en la acción se desenvuelve con secciones cantadas y generalmente bailadas. Entonces, el teatro musical tiene que ver con música, pero también con teatro. Es un género que combina la música, canciones, diálogo, baile y que suele representarse en grandes escenarios. En los Estados Unidos y en Londres probablemente se presenta en teatros como el West End en Londres y el Broadway en Nueva York, principalmente en la sede del teatro musical. También se dan representaciones del teatro musical en Argentina, en Australia, en Canadá, en España, en Brasil y en México. No todos los países del mundo poseen este género musical. Luego, para ir terminando, vamos a hablar de lo que es el género del reggaetón, muy conocido en el ámbito cristiano, que es un género musical que se deriva del reggae y del dancehall,
así como elementos principales del hip hop y la música latina. Es un género musical muy popular hasta hoy en día, que ha tenido sus apogeos máximos durante las décadas del 2000 hasta el 2010. Entonces, el género reggaetón es el género que actualmente se ha expandido muchísimo. A partir de la música cristiana han salido muchos cantantes que cantan reggaetón cristiano. Y por último tenemos al reggae, que en el sentido más estricto se dice que es una música desarrollada con un periodo de mayor diversidad musical que las anteriores, en la que el bajo electrónico asumió un papel más central. En el reggae, el instrumento que más predomina es el bajo eléctrico. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, el periodo aumentó la influencia del movimiento rastra en las letras y el sonido. Entonces, el reggae tiene que ver con música rastra. Bien, una vez explicado de manera muy general el tema de esta semana, paso a explicarle su asignación para esta semana. Usted debe de escoger un género del canto popular. Recuerde que el canto popular tenemos el hip hop, tenemos el reggaetón, tenemos el reggae, tenemos el jazz, tenemos el teatro musical, tenemos varios géneros. Entonces, usted va a escoger un género de ellos y a partir de ese género usted debe de buscar una canción cristiana o tradicional. Con tradicional me refiero a que puede ser una canción hondureña, una canción de un cantante hondureño, pero debe de asegurarse que esa canción esté dentro del género que usted escogió. Por ejemplo, yo escogí el género de reggaetón, entonces yo voy a buscar una canción cristiana que sea de un reggaetonero cristiano, por ejemplo, solo para darles un ejemplo. Y una vez que usted haya escogido su género y la canción, usted debe de grabar un video cantando esa canción que usted ya eligió. Necesito que sea un video no audio, por favor. Entonces, el video puede durar el tiempo que usted lo estipule necesario. No debe cantar exactamente todo el tiempo que dura la canción, pero más o menos la mitad para saber que usted entendió y comprendió el tema de esta semana. Con respecto a la asignación 1. Con la asignación 2, usted lo va a hacer de manera escrita, en páginas en blanco o en su cuaderno de arte. Usted va a completar esta tabla que a continuación le presento con la información que usted eligió. La asignación 2 está muy relacionada con la asignación 1, así que preste mucha atención. Entonces, si se fija, hay 4 columnas. En la número 1 usted va a escribir el estilo del canto. Yo ya le doy el estilo del canto. El estilo del canto es el canto popular, entonces únicamente va a escribir en esta columna canto popular. Luego usted va a escribir el género que usted escogió. Siguiendo con el ejemplo que yo les di, yo pondría aquí reggaetón, es el género del estilo de canto popular. Luego el nombre de la canción, cualquier canción del género reggaetón usted lo puede escribir aquí y a la par va a escribir el nombre del cantante que canta esa canción en la realidad. Les recuerdo que debe ser una canción cristiana o una canción tradicional, es decir, una canción hondureña, por ejemplo, una canción de Polache, una canción de Guillermo Anderson. Esas son canciones tradicionales, entonces usted las debe, si decide buscar una canción de Guillermo Anderson, entonces usted busque qué género es el que canta Guillermo Anderson y ahí usted lo va adaptando. Bien, espero les haya quedado claro el tema y las asignaciones de esta semana. Y si no, usted puede escribirme durante el resto de la semana a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo para aclarar sus dudas y consultas. También les recuerdo que estas asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea por la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el Señor le esté regalando una semana de muchas bendiciones. Muchas gracias.